Bienvenidos a Mente Abierta. Pagamos por electricidad en un universo eléctrico. Lo que la historia nunca te contará es que hemos tenido y todavía tenemos electricidad gratis, desde mucho antes que lo dijera Nikola Tesla. Nuestra arquitectura es como los tumores de la carne de la Tierra. La mayoría de ellos no tienen relación simbiótica con las fuerzas elementales o con la Tierra. Nuestra verdadera historia fue borrada junto con gran parte del conocimiento que tenía. El viejo mundo fueron líderes en tecnología avanzada, energía inalámbrica libre y gran arquitectura. Nunca necesitábamos electricidad cableada o pagar por algo que la naturaleza proporciona gratis. A través de ingeniería, arquitectura intrincada y tecnología avanzada, el viejo mundo transformó la Tierra en un circuito impulsado por el éter. La realidad es que se sigue usando esta tecnología hoy en día para poder de la red eléctrica, mientras que nos cobran muchos miles de pesos por algo que se suponía que era nuestro nacimiento correcto. Pagamos por el agua en un mundo de agua, por electricidad en un universo eléctrico. Estas placas de circuito parecen tener cierto peso en términos de diseños y complejidad de las matemáticas. Sería bueno saber si alguien en el campo que diseñe cuadrículas como estas. ¿Quién lo sabría? Hay tantas medidas perfectas involucradas. Venecia, 1870. Cuando veo esta panorámica, me pregunto, ¿dónde están todos los demás? Después de todo, estamos hablando de Venecia, una gran ciudad, superpoblada. ¿Fue esto algo planificado? Por ejemplo, para la película 28 días después, lograron filmar muchas partes del bullicioso Londres sin gente, por lo que es posible obtener vistas de lugares que generalmente están ocupados para estar completamente vacíos. Tal vez el fotógrafo tomó la foto como a las 3 de la mañana cuando no hay nadie afuera y ajustó la exposición a una longitud increíble. Hicieron lo mismo en la película Soy Leyenda. Pero también podemos especular sobre lo que se hizo o no se hizo, refiriéndonos a la fotografía. Depende de cada persona qué pensar. Una vez comprendiendo la totalidad de las circunstancias, tenemos aquí ya muchas ciudades alrededor del 1800 completamente vacías. Esta vez hablamos de Venecia, allá por el 1870. Observamos una ciudad que tiene muchos indicios de estar abandonada. No vemos a la gente en el día a día. Los barcos parecen estar completamente solitarios. Es como si observáramos una ciudad fantasma. ¿Qué es lo que estaba pasando en estas épocas? Sin duda son bastante interesantes estas imágenes de ciudades vacías, allá por el 1800, y son diversas las ciudades. Ya pronto estaré mostrando algunos otros lugares, pero esta es Venecia, 1870. Hablando de el Área 51, en mapas antiguos hay una región llamada Totonteac, una ciudad que se supone que era una de las 7 ciudades de oro de Cibola, de una antigua leyenda sobre 7 ciudades fundadas en América mucho antes de la conquista. Así que hay que empezar a ver qué datos salen acerca de este tema. Ya de por sí, aquí en el Área 51 tiene un aura de mucho misterio, y no vengo a hablarles sobre extraterrestres, sino de algunos hechos
muy curiosos en mapas antiguos, ciudades legendarias en el pasado. Actualmente, esta Área 51 es un destacamento altamente clasificado de la base de la Fuerza Aérea dentro del rango de prueba y entrenamiento de Nevada. El nombre de Área 51 se utilizó en un documento de la CIA. Todos se preguntan cuál es el propósito de esta Área 51, pero es desconocido, y este mismo hecho, este gran secreto que rodea esta base, convierte este sitio en un tema frecuente en torno al Área 51. Tenemos temas sobre ovnis, conspiración y etc. Fue el 25 de junio del 2013 en una solicitud de la Ley de Libertad presentada desde el 2005 que la CIA reconoció públicamente que existía la base por primera vez, desclasificando documentos que detallan la historia y el propósito de esta Área 51. Antes de esto, en este mismo sitio se descubrió plomo y plata en la parte sur de la cordillera en 1864. Por lo tanto, la explotación de estos minerales en las minas llegaría un poco después de la Segunda Guerra Mundial en 1950. Dicho esto, creo que llega el momento para echar un ojo a los mapas antiguos. Pero antes que todo, creo que es importante comprender que el continente, en la parte norte, experimentó algunas transformaciones geológicas serias. Por supuesto, los seudónimos de hoy en día califican a los mapas antiguos como una fantasía de estos cartógrafos mal educados del pasado. Es como decir que académicos tan estimados en nuestro pasado como Mercator, Ortelius, fueron lo suficientemente tontos como para presentar algo que ellos sabían que no estaba allí. Pero ¿qué tal si 1650 aproximadamente el continente americano sufre el mismo destino que el resto de todo el mundo? Lo que vemos en los grabados de Piranesi, por ejemplo. También tenemos como ejemplo los mapas sobre el continente africano. ¿Por qué las personas se olvidaron de lo que había en África? Zonas hoy desérticas, anteriormente estaban llenas de ciudades y parece haber sido un sitio muy verde. Por eso creo que es muy probable que en este 1650 tuviera lugar un evento de una gran magnitud. Es este evento el que cambia drásticamente el contorno de el área del Pacífico noreste de América, en el norte. Si el área estaba total o parcialmente inundada, creo que el contorno cambió algunas de las zonas costeras conocidas y desaparecieron sin dejar rastro. Si hablamos un poco sobre estas ciudades míticas, las 7 ciudades de oro, este es un mito muy popular en el siglo XVI, que por cierto los historiadores de la época dan muchos detalles acerca de estas ciudades míticas, como Quivira, Totonteac y otras ciudades muy conocidas, como Florida en Estados Unidos, Norumbega. Sobre este tema, el autor recomendado por mi parte sería John Ogilvy, de su libro La descripción más precisa de América, libro que ya he venido recomendando algunas veces. Existe otra leyenda en contraste con las 7 ciudades de oro, y es la del navegante Madoc. Este hombre, navegando desde Gales, también es una leyenda muy popular, muy conocida y de la misma época. Aunque ahora bien, según la narrativa, cuando Coronado estaba en busca de la ciudad de Quivira, en su marcha de búsqueda, no coincide nada con la ubicación que nos dan los mapas antiguos.
donde debería estar el reino de Quivira, Coronado se fue a un lugar totalmente contrario. De hecho, me hace sospechar que los registros hayan sido alterados o hayan sido documentos fabricados para hacer ver que no había nada significativo en esta área. Volviendo a la ciudad de Totonteat, que se ubica en el área 51, creo que fue enterrada, destruida en la década de 1650. También creo que esta área 51 está ubicada directamente sobre la cima de esta ciudad enterrada. Ahora bien, entiendo que es mucho más fácil atribuir un secreto como este a la ingeniería inversa de los ovnis, pero todo parece que podríamos tener nuestras propias cosas terrenales para realizar una ingeniería inversa. Una pregunta, año 2030. ¿Qué esconde? Quería preguntarles sobre el año 2030. Todo el bombo atribuido a esta fecha. Este nuevo orden mundial claramente le da un cierto significado a esta fecha, 2030. Hasta donde sabemos se sigue hablando del llamado cambio climático, entre comillas, antes conocido como el calentamiento global. La importancia de la fecha parece relevante. ¿Es eso la importancia de la fecha? ¿O simplemente eligieron una fecha para lograr sus objetivos de gestión mundial? Podría haber más a esta fecha de lo que se nos permite saber. Los ciclos de civilización mundial son uno de los temas en los que hemos estado reflexionando desde hace un tiempo. Las revoluciones industriales parecen ser lo suficientemente convenientes para reintroducir tecnologías más antiguas en los nuevos giros posteriores al apocalipsis de la civilización mundial. Desde esta perspectiva, el enamoramiento de las élites con el 2030 podría ser bastante interesante. Además, obviamente estamos lidiando con ciertas agendas relacionadas con la despoblación. No seré experto, pero parece que nuestro planeta puede sostener mucho más que nuestra población actual, cuando podrían ser realmente importantes las cifras de población. Solo es una especulación, pero diría que en el momento en que las personas compiten por alimentos y recursos en ausencia de infraestructura y gobernanza, ¿cuándo podríamos experimentar la ausencia de infraestructura y gobernanza? Ahora bien, creo en estas condiciones podríamos. ¿Qué eventos podrían resultar en algo similar a lo que vemos en las ruinas de los artistas Capricho, en los incendios urbanos y terremotos, guerras, incendios urbanos, desastres naturales? Los 3 eventos, según tengo entendido, no se pueden confiar en la cronología oficial. El tranvía tirado por caballos, una de las primeras formas de transporte público ferroviario, desarrollado a partir de las rutas industriales de transporte que existían desde hacía mucho tiempo y de las rutas de ómnibus que circulaban por primera vez en las calles públicas en la década de 1820, utilizando el recientemente mejorado riel de hierro y acero o tranvía. En Estados Unidos el primer tranvía aparece en 1832, Nueva Orleans. Por alguna razón histórica se afirma que el artilugio anterior es un diseño original. Fabricaron rails, colocaron vías de tren, construyeron coches. ¿Para qué exactamente? ¿Para que los tiren los caballos? Algo no cuadra. ¿Esas tecnologías coinciden o las personas se vieron obligadas a usar caballos por razones obvias?
Quién sabe, puede ser en algún remoto año 2095 los historiadores afirmarán que los siguientes diseños también fueron originales. Afirmarán que el evento Carrington 2.0 del 2030 no dañó mucho porque no había nada mucho que dañar. Luego tenemos ataque cibernético a la red eléctrica. Otro aspecto a tener en cuenta es la amenaza constante de un ciberataque inminente. El MSM y el WF nos lo están marcando. Incluso llegaron a llamarlo una pandemia cibernética. Preparándose para una ciberpandemia, próxima crisis global, ciberpandemia, riesgos globales, amenazas inminentes para la red, piratas informáticos sofisticados podrían colapsar la red. Se pregunta cuál sería la diferencia entre Power Grid Cyber Attack y algunos conocidos Carrington Evento 2.0. Los profetas han estado apareciendo de izquierda a derecha recientemente: los cambios climáticos, las pandemias, los ataques cibernéticos, la hambruna que se avecina, etc. Siempre hay alguien allá afuera para predecir sus ocurrencias y de alguna manera sus profecías se convierten en nuestra realidad. ¿Será que algunas personas u otras entidades saben lo que vendrá alrededor del 2030 y gobiernan la sociedad mundial de acuerdo con el plan de conservación predeterminado? Esta directriz en particular no parece coincidir con nuestra población mundial actualmente reclamada de 7.9 mil millones. Pero ¿qué pasa si esta guía muestra cuántas personas pueden ser gobernadas y controladas adecuadamente para comenzar un nuevo ciclo de civilización después de un evento del fin del mundo? ¿Será que más de 500,000 las personas que existen en condiciones de falta de infraestructura y gobernanza pondrían en peligro la capacidad de los futuros Robert Barons para reiniciar el mundo? Demolition Man de 1993. El hombre de la demolición. Esta película muestra un futuro que parece que se convertirá en nuestro presente en unos años, aunque muchas de las cosas ya están. Tenemos a una sociedad aséptica y tecnocrática y otra subterránea en la que los más desfavorecidos luchan por sobrevivir y por la libertad. Película mezcla de acción y humor y de crítica a la fuente políticamente correcta en Estados Unidos. La película es de 1993. De cualquier manera, es probable que esta película marque el comienzo de una ola de películas, directa o indirectamente. Lo interesante es cómo nos presenta el futuro. Todo parece haber sido cada vez más profético. Han pasado casi 30 años y cuando la ves nuevamente, es muy curioso encontrar que varios de los comentarios sociales, gajes utilizados, filosofías de vida y eventos históricos terminaron siendo extrañamente correctos. En el principio de Demolition Man, nos presentan autos sin conductores que son activados por voz y funcionan con una especie de sistema de posición global, GPS. Un comentario muy gracioso llega cuando Stallone se le explica que Schwarzenegger, que dentro del universo de la película también es un actor de cine, llegó a ser presidente de Estados Unidos a principios del 2000. Arnie dejaría el cine por un tiempo para iniciar una carrera política que lo llevó a ser gobernador de California. Un tema consistente con el futuro explorado es un gran amor por la nostalgia, algo que se ve especialmente en el personaje de Bullock, haciendo recurrentes chistes intentando referenciar a películas viejas. Tanto su oficina como su departamento están llenos de una bizarra mezcla de antigüedades y baratijas eclécticas de los años 90. Entre robots, remakes, toda nuestra sociedad actual hoy está volviendo a mirar a los años 90 con cariño como nos sucedió en los 80s. Luego de aquella escena, Sandra y Silver
tienen sexo. Cliché, pero creo que nadie habría esperado que el sexo fuera exclusivamente virtual a través de un casco sexual que utiliza una fuente de conexión Wi-Fi. El intercambio de fluidos ya no es una opción debido a la propagación de enfermedades de transmisión sexual. Otra de las predicciones futurísticas de Demolition Man tiene que ver con el uso masivo de créditos y transacciones eléctricas en lugar de dólares. La moneda se intercambia a través de microchips subcutáneos en las manos de las personas. El papel higiénico tampoco existe, para molestia de John Spartan. La obra también presenta una sociedad donde las videollamadas son cotidianas. Wesley Snipes pasó un tiempo en prisión. En 2008 lo encerraron 3 años por evasión de impuestos. La guerra de las franquicias fue ganada por Taco Bell o Pizza Hut, de acuerdo con la versión de la película que se vea, y los niños nacen exclusivamente en laboratorios. Embarazarse es ilegal por los riesgos que presentan. Debido a una concientización extrema por salud y el medio ambiente, existen varias prohibiciones adicionales. No se puede fumar, comer comida chatarra ni decir malas palabras. De hecho, en relación a este punto, las predicciones futurísticas de Demolition Man auguran un mundo 100% conectado. Pues bien, yo me despido. No olvides dejarme tus comentarios, los estaré leyendo y los veo más adelante con más información. Hasta luego.